Y el día de hoy tengo un mensaje que compartirles que lleva por título Expatriados. Así que di conmigo, expatriados. Ahí en donde estás, si tienes oportunidad de utilizar el chat box y poner ahí expatriados, pon expatriados y vamos a estar interactuando en el transcurso de esta predicación. Y mire, la Biblia puede hablarte en puntos distintos de tu vida a través de los diferentes libros que tiene la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y sabemos que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Sabemos que los libros del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, todo, la suma de todo eso es la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios utiliza para hablarnos en estos días. Así que toda la palabra de Dios es para bendecir nuestra vida, es para instruirnos, para corregirnos y para bendecirnos. Siempre es bueno escuchar lo que nuestros padres tienen que decir. Y quién más que nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y en nuestra vida pasamos por situaciones distintas. Nuestra vida no es simplemente un llano en el que todo es igual siempre. Imagínense qué aburrido sería que nuestra vida siempre fuera todo igual. Y como no es así, como la vida cambia, como pasamos por diferentes estaciones a medida que vamos creciendo, pues en la Biblia yo he encontrado personalmente que en ocasiones Dios me habla a través de libros específicos dependiendo del punto en el que estoy viviendo. Y Dios me puede bendecir en cualquiera de esos libros, pero yo he notado que en ocasiones cuando paso por situaciones específicas, Dios me habla a través de ciertos libros. No sé si le ha pasado a usted también. Y por ejemplo, cuando he pasado por desiertos, ¿quién de ustedes ha pasado por desiertos? Estoy seguro que la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos pasado por desiertos, por etapas de nuestra vida en la que hay escasez, en la que no tenemos dirección, en la que parece que todo es escaso, en lo que no hay fructificación. Y Dios en ocasiones, a mí, cuando he pasado por desiertos, me ha hablado a través del libro de Éxodo, por ejemplo. Y cuando leo versículos como el que dice, así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Y en esos momentos en los que me he encontrado con una pared, así como el pueblo de Israel cuando se encontró con el mar y del otro lado el pueblo de Egipto que los venían persiguiendo, versículos como esos han bendecido mi vida para creerle a Dios y pasar a través del mar, a través de esa circunstancia en la que yo estaba pasando, y así es como Dios me habló. También en tiempos de guerra, como en la que estamos viviendo ahora, estamos viviendo una guerra espiritual, una guerra en contra de un espíritu en forma de una enfermedad que ha venido a atacar a todo el mundo. Y en esos tiempos Dios a mí me ha hablado en libros específicos, como por ejemplo el libro de Josué, o el libro de Crónicas, o el libro de Números. En el libro de Josué particularmente versículos como, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ese versículo ha resonado en mi corazón, en mi mente, y me ha ayudado a enfrentar a enemigos que yo pensé que no podía derrotar, pero que con la ayuda del Señor he logrado salir victorioso. También me imagino que algunos de ustedes han pasado por situaciones de romance, en la que de repente, especialmente aquellos jóvenes que están empezando a conocer a personas y que de pronto encuentran afinidades y oran a Dios y le dicen, Señor, dime si este es el indicado, y de repente Dios te habla a través del Cantar de los Cantares y te dice, oh, si Él me besara con besos de su boca, y tú dices, amén, sí Señor. Bueno, te puede hablar también a través de la Biblia en situaciones de romance. También en situaciones de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión en la que no estás seguro de si es por el lado izquierdo o el lado derecho, hablando metafóricamente, hablando por supuesto, y entonces Dios puede hablarte a través del libro de Proverbios diciéndote, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, no seas sabio en tus propios ojos. Entonces, Dios puede hablarte en tiempos difíciles. Por ejemplo, a través del libro de los Salmos, a través del libro de los profetas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pasaba por tiempos muy difíciles, podemos encontrar versículos que ministran tu vida como, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así como me ha pasado a mí, estoy seguro que a ti Dios te ha hablado a través de libros específicos en épocas diferentes de tu vida. Y la predicación del día de hoy la voy a basar en un libro que ha bendecido mucho mi vida en este tiempo de pandemia, que es Primera de Pedro. La primera carta de Pedro, o el primer libro de Pedro,
Y esta carta o este libro fue escrita nada más y nada menos que por el apóstol Pedro. Esta iba dirigida a un grupo de creyentes que estaban lejos de su patria, estaban esparcidos en las ciudades diferentes de Asia Menor. Y como estaban lejos de su patria, estaban viviendo aislamiento, estaban viviendo separación, estaban viviendo también, era una época de persecución en la que a causa de su fe estaban siendo perseguidos, estaban siendo acosados. Entonces era una época en la que estaban solos, aislados, tenían miedo. ¿Suena familiar? Como una situación en la que muchas personas hoy, en estos días, con esta pandemia en la que por obvias razones han estado aislados, como estamos ahora, estamos aislados socialmente, estamos aislados físicamente, pero como iglesia seguimos unidos. El caso es que este grupo de personas eran llamados expatriados y ellos estaban en otra patria que no era la suya. Y pues bueno, esta situación a mí me trajo como un recuerdo de que hoy las personas, los cristianos, y no solamente los cristianos, sino el mundo en general, estamos viviendo una época similar en la que algunos creyentes nos hemos visto forzados de forma temporal a tener que dejar nuestra casa o nuestra congregación físicamente porque tal vez eres adulto mayor, tal vez tienes hijos en edad, son menores de 12 años y no pueden asistir a las congregaciones. O tal vez pues en las épocas en las que las iglesias han tenido que estar cerradas y transmitir completamente por internet. Gracias a Dios, ahora podemos reunirnos entre semana. Y los domingos ahorita estamos transmitiendo. Pero de alguna manera, todos, incluso aquellos que han podido seguirse congregando activamente, extrañas la vida de iglesia. Extrañas el poder salir de la reunión y salir y verte con tu hermano para tomarte un café, platicar de lo que Dios ha hecho en tu vida, darle un abrazo fuerte, y extrañas esa convivencia, esa vida de iglesia que antes la podíamos tener. Entonces, de alguna manera u otra, todos en este momento nos sentimos un poco como ese pueblo, aislados, un poco lejanos, con un poco de temor también por todo lo que está pasando, cierta incerteza de lo que está sucediendo y cómo va a estar el año. Y fíjese, el apóstol Pedro fue quien hizo esta carta, y él hizo esta carta para darle una serie de consejos a esta gente expatriada sobre cómo vivir en esa época de su vida. Y mire, yo no sé cómo lo haga usted, pero cuando yo recibo un consejo, me gusta recibirlo de alguien que se ve que realmente sigue sus propios consejos. Por ejemplo, si yo voy a ir, que ahorita me hace mucha falta, voy con un nutriólogo y para pedirle una dieta especial para poder estar con un estilo de vida más sano en cuanto a mi peso, pues si yo veo que la persona está igual o más de problemada que yo, pues a lo mejor no voy a tomar esa dieta tan en serio. Necesitamos recibir de eso que Dios nos está diciendo de personas que se vea que realmente están viviendo esa realidad. Y nosotros vemos al apóstol Pedro, y cuando lo vemos al principio en los evangelios, vemos a un Pedro como de doble ánimo. Vemos a un Pedro casi bipolar, en el que en un momento está enojado, en otro momento es todo amor, en otro momento es todo arrojo y le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya para allá y caminaré sobre las aguas. Y de repente vemos a Pedro también negando a Jesús 3 veces. Y no es sino hasta el libro de los Hechos en el que vemos cómo Pedro empieza a escribir, empieza a actuar, empieza a hablar y a vivir de una forma distinta a ese Pedro que vemos en los evangelios, y lo vemos como un Pedro que parece que ese fue el Pedro que escribió esos consejos. Ese Pedro que sabía que el Señor podía sanar a los enfermos hasta con su misma sombra. Ese Pedro que era capaz de ir a donde fuera, incluso a la misma Roma, que era donde había más persecución, donde había más aislamiento para los cristianos, y desde ahí, desde ese lugar, en donde era el centro, el epicentro de la pandemia, por así decir, desde ahí escribió estos consejos para todos aquellos que estaban lejos de casa. Y entonces Pedro fue ahí en medio de ese tiempo cuando él entendió que la identidad que Jesús le había dado. Pedro se llamaba Simón, pero Jesús le dijo: ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro o Cefas, que Cefas en griego es Petros, y Petro significa piedra. Y ahí Pedro entendió cuál era su verdadera identidad en Jesús,
y empezó a escribir estos consejos y eran una realidad en su vida. Por eso siento que estos consejos que quiero compartirte, que son 10 consejos para vivir como expatriados en pandemia, puedan bendecir tu vida y que puedas seguir cumpliendo con el propósito de Dios, incluso con estas limitaciones que tenemos el día de hoy. Y mire, mi esposa y yo fuimos expatriados un día. Terminaba el 2015 y en la empresa en la que yo trabajaba me dijeron: Gil, en el 2016 te vas todo el 2016 y potencialmente el 2017 a otro país que no es el tuyo porque te necesitamos allá. Y ese país era el país de Colombia. Y después de hablar con mi esposa me dijo: amor, yo voy a donde tú vayas, yo te sigo. Y fuimos. Y Colombia es un país hermoso y nos encantó nuestra estancia allá, pero no conocíamos absolutamente a nadie. No conocíamos a nadie, estábamos solos, estábamos aislados. Teníamos un poco de temor de equivocarnos en hacer las cosas porque la cultura era distinta también. Y al estar viendo una transmisión, la primera vez que vimos la transmisión en vivo de nuestra iglesia a través del internet, estando allá, mis ojos se llenaban de lágrimas y decía: espero que esto no lo tengan que experimentar solamente las personas que verdaderamente tienen que estar lejos de su casa. Y fíjese, 5 años después nos vemos que esto es algo con lo que estamos todos teniendo que vivir. Y fíjese que también en ese tiempo en el que estuvimos expatriados, mi esposa y yo conocimos a Dios de una forma en la que no lo habíamos conocido en todo nuestro caminar con Él. Nosotros vimos cómo Dios hizo milagros en muchos aspectos de nuestra vida. Conocimos a un Dios proveedor, sobrenatural y extravagante. Conocimos a un Dios sanador que sanó a mi mamá, que sanó a mi esposa, me sanó a mí, y Él hizo un milagro que fue el milagro de darnos a un hijo, siendo que había un diagnóstico de infertilidad en mi contra. Y entonces ese tiempo que estuvimos aislados nos sirvió para que Dios se revelara a nosotros como ese Dios que conoció el apóstol Pedro y que pudiéramos experimentar las maravillas y milagros y las bendiciones aún en esos tiempos de expatriados o de estar lejos de casa de alguna manera. Así que, ¿están listos para recibir los consejos para expatriados en tiempos de pandemia? Así que ahí te va. Número 1, y por favor, si puedes utilizar el chat box de ahí de la congregación para poder estar en contacto contigo. Pon número 1, ten clara tu identidad. Ten clara tu identidad. Pon por ahí, ten clara tu identidad. Ese es el consejo número 1. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro comenzó esa carta afirmando quién era él. Él no puso yo, Simón, a pesar de que ese era su nombre original. Él puso yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y hoy vengo a decirte que tú eres un hijo de Dios y esa es tu identidad. No eres un desempleado si te ha tocado estar desempleado. No eres un fracasado, no eres un enfermo, no eres un dejado, no eres lo que sea que te haya pasado. Eso no es tu identidad. Tu identidad es: tú eres un hijo de Dios. Así que pon ahí en el chat box: yo soy un hijo de Dios. Mi identidad es hijo de Dios. Si quieres, pon ahí tu nombre, yo, y tu nombre, apóstol de Jesucristo, porque somos apóstoles de alguna manera también. Somos enviados. El significado de apóstol es enviado, y todos somos enviados por Dios para esparcir las buenas nuevas de Jesús. Así que pon por ahí: yo, Gilberto, apóstol de Jesucristo. Afirma tu identidad. No te olvides de lo que Dios ha dicho, de quién eres tú. Tus errores y tus equivocaciones no definen quién eres. No eres un fracasado, no eres un loser, no eres un enfermo, no eres un dejado. Todas esas equivocaciones que han podido suceder en este tiempo de pandemia, eso no te define. Te define la misericordia de Dios, te define el perdón de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios. Y eso es quien tú eres. Tú eres la gracia, eres la misericordia, eres el perdón y eres el amor de Dios. Porque Dios fue capaz de entregar a su Hijo único, a Jesús, para que Él muriera en una cruz, para poder darnos vida eterna y entonces nosotros ser llamados hijos de Dios. Así que consejo número 1, ten clara tu identidad en esta pandemia, que no se te olvide quién eres. Tú eres un hijo de Dios. No permitas que tus equivocaciones te definan. Tú eres un hijo de Dios. Consejo número 2, y si pueden escribirlo por ahí, escríbanlo. Consejo número 2,
recuerda que esto es temporal. Esto que estamos viviendo es temporal. Di conmigo, recuerda, esto es temporal. Y mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Por un tiempo breve. Y después en el capítulo 5, nos vamos hasta el capítulo 5 de Primera de Pedro, y en el versículo 8 al 10 nos dice el apóstol Pedro: hey, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo, como está pasando ahora mismo, están pasando por el mismo sufrimiento. No solamente somos aquí en Apodaca, en Guadalupe, en Nuevo León, en Monterrey, en México, es en todo el mundo. Eso está sucediendo en todo el mundo. En su bondad, Dios lo llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, esto no es permanente, esto es temporal. Las pandemias en el pasado tuvieron un principio y tuvieron un fin, y esta no va a ser la excepción. Esta nueva normalidad no es la normalidad permanente, es algo temporal. Esto se va a acabar. Las crisis económicas, las enfermedades, el desempleo, la separación, todo eso son situaciones temporales. Así como han empezado, así van a terminar en el nombre de Jesús. Y la única constante en el mundo y en el tiempo es Dios y su palabra. Él es fiel y Él permanece para siempre. Así que no te olvides de eso. Esto que está pasando es temporal. Un día te vas a acordar de la locura del 2020 y el principios del 2021, y vas a recordar que esto es temporal. Consejo número 3, si puedes poner ahí en el chat, por favor: no olvides la recompensa. No olvides la recompensa. Y esto lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 7 al 9, en donde nos dice la carta: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿A quién le gustan las cosas auténticas? A Dios le gustan las cosas auténticas. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, o sea, cuando Jesús regrese. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. No olvides la recompensa, la salvación de nuestra alma. Eso no hay un precio que pueda pagar por la salvación de nuestra alma, porque eso ya se pagó y fue con un precio altísimo, que fue el precio de sangre de nuestro Señor Jesús. Si no olvidas quién eres y permaneces firme en este tiempo, saldrás más fuerte. Así como ese es nuestro eslogan en Castillo del Rey La Fe: volveremos más fuertes, y estamos volviendo más fuertes. Si permaneces firme ante las pruebas, Jesús será revelado, alabado y glorificado ante todos los que te rodean. Y si permaneces firme en tu fe, entonces recibirás vida eterna. Así que no olvides, pon número 3, recompensa, no olvides la recompensa. Consejo número 4, y escribe por ahí: vive en santidad. Vive en santidad. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16 nos dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. No sabíamos que estábamos pecando, pero después se nos fue revelado nuestro pecado. Dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, y tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean tan santos porque yo soy santo. Apártate de todo lo que
le desagrada a Dios y lo que no le trae gloria a Dios. Apártate de todo lo que Dios ya te salvó de eso, porque hoy más que nunca es facilísimo volver a caer en una tentación. Volver a caer en una tentación de algo que ya Dios te había sacado de ahí. Estás tanto tiempo solo, en donde nadie te ve, que es facilísimo darle clic a un botón en tu celular, en la laptop, en la computadora, de una página que no debes de visitar porque tiene inmoralidad. Y cuando estás solo y nadie te ve, puedes caer en tentación. Huye de ese lugar, desconecta el internet si lo tienes que hacer, ponte cualquier barrera para que no vuelvas a caer a las cosas que tal vez hacías en el pasado. Es facilísimo caer en la queja en estos tiempos. Ay, ¿por qué está pasando esto? Ay, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Yo lo haría diferente. Y volvemos a empezar a quejarnos como hacíamos antes. Y eso trae desgracia. Todas las cosas que hacemos salen a la luz. Todas las cosas que hacemos salen a la luz. ¿Y cómo te sentirías al ver que lo que estás haciendo hoy en lo oscuro y en lo privado de pronto saliera a la luz? ¿Te daría orgullo? ¿Te gustaría? ¿Cómo se sentiría tu familia? ¿Cómo se siente Dios? Porque Dios ve todas las cosas. Así que no caigamos en la tentación, vivamos en santidad. Y necesitamos tener clara nuestra identidad, necesitamos tener claro cuál es la recompensa para poder vivir en santidad, porque no somos santitos que nos creemos los más buenos. Nosotros sabemos que somos imperfectos y que hemos sido salvados y estamos en un proceso de perfección todos los días. Y este tiempo en el que estamos alejados, en el que estamos físicamente alejados y que estamos tal vez con menos supervisión, no debemos caer en esas equivocaciones del pasado. Así que viva en santidad, vivamos en santidad. Y consejo número 5, pon ahí en el chat y di conmigo, sé de buen testimonio. Sé de buen testimonio. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, de nuevo expatriados, residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Tenemos que ser de buen testimonio. Primero que nada con nuestra familia, con la que compartes esas 4 paredes y ese techo. Tienes que ser de buen testimonio. Tienes que ser congruente. Antes a lo mejor salías mucho porque salías al trabajo y salías a otras actividades allá afuera y tal vez no pasabas mucho tiempo en tu casa, pero ahora estás pues casi las 24 horas del día en la casa encerrado con tu familia. Muchos están haciendo home office, otros salen de forma muy limitada, así que tenemos que ser de buen testimonio con ellos. No podemos seguir hablando como hablábamos antes, por ejemplo. No podemos relajarnos. Y es bien fácil hacerlo y ser de mal testimonio para nuestra familia. También tenemos que ser de buen testimonio para con nuestros vecinos. Ahora que estamos viviendo en esta situación, pues tenemos muchas limitaciones en cuanto a ir a lugares. Y ahora vamos, por ejemplo, más al parque de nuestra colonia y vamos ahí a pasear al perro, a que los niños caminen un poco o algo. Y de pronto vemos caras de gente que ni conocíamos antes y, oye, yo soy el 118, yo soy el 122, mira, fíjate, mira qué padre. Y empiezas a platicar con ellos y tenemos que ser de buen testimonio. Ahora que hay más comunidad, por ejemplo, virtual también, y mucha gente está sacando sus negocios a través del WhatsApp, tenemos que ser de buen testimonio y apoyarles y comprarles a ellos, a los que están ahorita teniendo negocios nuevos. Hay que apoyarles, hay que ser de buen testimonio y bendecir sus negocios, bendecir sus oportunidades y crear ese sentimiento de apoyo de comunidad y ser representantes y embajadores de Jesús. También con los que no nos conocen. Cuando nos toca de pronto ir a algún trámite, ir a hacer alguna fila con distancia social, tenemos que ser gente que refleje el fruto del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Y fíjese que a lo mejor en estos tiempos en los que hemos estado un poco más alejados, a lo mejor estás ahorita en tu trabajo y alguien contó un chiste ahí de color rojo y antes tú simplemente te apartabas y ahora hasta te ríes y te avientas otro también. Y eso no es de ser de buen testimonio.
Cuidemos de nuestro testimonio, seamos de buen testimonio. Consejo número 6, pon ahí en el chat box: obedece a tus autoridades. Obedece a tus autoridades. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, escribe el apóstol Pedro, y con buena razón: por amor al Señor, sométase a toda autoridad humana, ya sea al rey como al jefe de estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues ellos, el rey, los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Así que primero que nada, para poder obedecer a las autoridades, tenemos que saber qué es lo que tenemos que obedecer. Y el problema con la gente es que a veces ni siquiera estamos enterados de cuáles son las nuevas reglas. Ahora, por ejemplo, no podemos salir a ningún lugar sin un cubrebocas y tenemos que ponerlo, ¿no? No podemos asistir a fiestas de cumpleaños, por ejemplo, fiestas de carnes asadas. No podemos hacer eso porque está prohibido. La autoridad nos está diciendo que eso no es recomendado. Y de verdad me da mucha pena, mucha tristeza saber que hay gente en las filas de la batalla de esa enfermedad poniendo en riesgo su vida y que muchos están muriendo, y ver gente que no obedece y ver que suben fotos ahí a las redes sociales, ahí en una carnita asada y sin utilizar el cubrebocas. De verdad, eso, como dice el apóstol Pedro, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. Tenemos que ser obedientes. Ojo, debemos de vivir sin temor y no podemos vivir con temor. Tenemos que salir a trabajar, así como ese pueblo que estaba expatriado tenían que salir a trabajar, ir por suministros, tenían que hacer su vida diaria, pero hacerlo de una forma con prudencia, tomando todas las medidas y sin temor, pero no exponernos y no tomar decisiones que te puedan meter en un problema o que puedas estar ocasionando que esta pandemia se prolongue más porque no estamos siendo obedientes. Así que conoce y obedece las reglas. Todos los días a las 3 de la tarde hay una conferencia de prensa en las redes sociales que si te metes a gobierno del estado de Nuevo León te vas a informar de cómo va la cosa. Y mira, y por favor no sea de los de que, ay no, yo no quiero saber porque me estreso. No, infórmese para que sepa cómo orar. Si los casos están subiendo, pues para que ore, para que los casos bajen. Si los casos entubados están subiendo, ore para que Dios les dé el discernimiento y la sabiduría para saber cuándo sí, cuándo no, y que los que no están entubados puedan pelear la batalla. Tenemos que tener esa humildad y pedirle a Dios prudencia para poder tomar las decisiones correctas en este tiempo y obedecer a nuestras autoridades. Así que oremos para que Dios nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Consejo número 7: ama y cuida a tu familia. Ama y cuida a tu familia. Primera de Pedro, capítulo 3, habla acerca de consejos para los esposos y para las esposas. Y el apóstol Pedro se avienta todo un capítulo hablándole a los esposos y a las esposas que están en pandemia, que están expatriados. Y yo creo que eso aplica también a nosotros. Señores, los que están casados, señoras casadas, nosotros somos los responsables de que en nuestra casa tengamos un ambiente, una atmósfera en el que nuestros hijos quieran estar y no se quieran salir porque no soportan vivir en medio de la situación en la que están viviendo. Tenemos que hacer de nuestra casa un oasis de paz para que nuestros hijos quieran estar ahí y que estén resguardándose y no tengan que salir innecesariamente. Y después el apóstol Pedro dice, y a todos, en primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Si quieres días felices en medio de esta pandemia, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a comunicarte. Porque muchos de los problemas que hoy tenemos de hogares separados es porque no se saben comunicar. No sabes escuchar, no sabes decir las cosas sin herir a la gente. Y para todo eso podemos enseñarnos y capacitarnos. Y Dios nos puede dar la forma de cómo poder comunicarnos mejor. Y podría hacer una predicación entera solamente de esos versículos, pero no tengo mucho tiempo. Así que aprendamos a comunicarnos con nuestra familia y a valorar y a cuidar a nuestra familia en estos tiempos. A nuestra familia natural y a nuestra familia de la fe también. Consejo número 8, ponle ahí en el chat box, sufran con gozo.
Sufran con gozo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. La queja solamente trae amargura y calamidad. Pero ¿cómo está eso de sufrir con gozo? ¿Cómo podemos sufrir bien? ¿Cómo podemos sufrir con gozo? Porque de verdad, cuando yo en la madrugada, cuando voy al baño y de repente regreso y no me fijo y le doy a la cama con el dedo chiquito del pie, y no es como que esté, ¡ay, qué buena onda que me pegué! ¡Aleluya! No estoy así. Claro que me quejo del dolor en el momento, pero no voy a estar quejándome todo el día de que me duele el dedo del pie. Yo voy a hacer algo al respecto para evitar estarme quejando. En la pandemia tenemos que aprender a dejar de quejarnos. Conozco gente que no se ha dejado de quejar un solo día desde que esto comenzó. Y también conozco gente que no ha dejado de darle gracias a Dios incluso por este tiempo. Han perdido empleos, han perdido seres queridos y le dan gracias a Dios por este tiempo. Así que cuando nosotros sufrimos con gozo, imitamos a Cristo y eso trae la bendición de Dios. Consejo número 9, ponen en el chat box: ayuda al que lo necesita. Ayuda al que lo necesita. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 8 y 9 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. De verdad, hay muchas formas en las que podemos ayudar a nuestros hermanos aún en medio de pandemia. No podemos ir ahorita, por ejemplo, a la casa de una persona que está infectada con el virus, pero existen aplicaciones hoy en día a través del celular en el que puedes comprarle una despensa, un mercado, y que se lo lleven a su casa. Puedes mandarle un plato de comida a alguien que a lo mejor perdió el trabajo y puedes bendecirlos con una comida para su familia. Puedes enviarle flores a una persona que tal vez está deprimida. Puedes enviarle chocolates, puedes hacer tantas cosas a través de las redes sociales que queremos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. No se puede, no es prudente. Ahorita tenemos que apoyarlos y apoyarnos en lo que sí tenemos disponible. Así que pongámonos al tanto de cómo poder ayudar al que se necesita. Y fíjese, de verdad, si nosotros pensamos que no le hemos pasado tan bien, imagínense los huérfanos en los orfanatos, los adultos mayores en casas de reposo. Creo que hay muchas personas con las que podemos bendecir y podemos hacer algo respecto en medio de esta pandemia. Ayuda al que lo necesita. Consejo número 10, y con esto termino: no dejes de confiar en Dios. Pon ahí, consejo número 10, no dejes de confiar en Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, dicen lo siguiente: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Déjame te digo y déjame recordarte que Dios tiene cuidado de ti. Nunca lo olvides. No hay petición tan pequeña ni insignificante que Dios no tenga cuidado de ella si tú la pones en las manos de Dios. No dejes de orar todos los días por tus necesidades y las necesidades de otros, dándole gracias a Dios por lo que tienes, pero también por lo que todavía no tienes. No te estreses por lo que no puedes controlar. Ocúpate mejor en lo que sí puedes controlar. Ocúpate de lo posible y déjale a Dios lo imposible. Y haz lo que tengas a la mano. Pide a Dios sabiduría para poder hacer lo posible. Y mire, de verdad que en este tiempo han salido tantos emprendedores que he amado lo que Dios ha hecho en este tiempo en ese aspecto. Tengo un hermano que él es vendedor de libros para niños y son libros educativos, pero que en este tiempo pues ese negocio no le ha ido tan bien. Oye, el hombre se puso las pilas y le pidió sabiduría a Dios y ahora él pone impermeabilización, construye, hace muebles, vende hamburguesas, vende pan, vende tantísimas cosas y además es un adorador a Dios y sirve en su congregación. Y Dios ha estado con él y él le da la gloria a Dios porque Dios no lo ha dejado un solo día. Así que no importa cuál sea tu necesidad, Dios tiene control de ella.
de las más básicas hasta de las que tú piensas que son pequeñeces. Y mira, a mí en lo particular, mi esposa y yo, desde el año pasado, estábamos sintiendo que Dios nos estaba llevando a otro rumbo de la ciudad y decidimos cambiarnos de casa. Compramos una casa en otro rumbo de la ciudad, hacia el sur, y bueno, ahí por ahí de marzo de este año, del 2020, antes de que empezara la pandemia, unos días antes, autorizaron el crédito, porque tú puedes comprar una casa autorizando con un crédito o con tus recursos. Nosotros necesitábamos ese crédito para después vender nuestra casa y poder pagar ese crédito. Y fueron tiempos en los que dije, bueno, Señor, tú claramente me estás confirmando que lo puedo hacer, que eso es lo que quieres que haga. Lo hicimos. Yo tenía mi plan en el que más o menos estaba preparado como para que mi casa se vendiera en 3 meses más o menos, la casa vieja, y con eso pagar el crédito que pedí, porque era una cifra importante. Pues bueno, déjeme le digo que en ese tiempo empezó marzo y vendimos la casa, compramos la casa nueva, y la casa nueva necesitaba muchísimas cosas. Y entonces pasó abril, mayo, junio y la casa no se vendió, la casa vieja. Y yo empecé a desesperarme y empecé a decirle a Dios, Señor, ¿será que me equivoqué? ¿Será que tal vez tú no me querías acá? Pero tú me confirmaste, Dios, tú me confirmaste varias veces y tú permitiste que esto se diera. Y mis finanzas empezaron a menguar y empecé a tener una estabilidad financiera porque la casa no se estaba vendiendo. Y entonces todos los días empecé a orar y a decirle a Dios, Señor, por favor, ayúdame a que mi casa vieja se venda, ayúdame, por favor, dame gracia ante los ojos de la gente. Y luego con la pandemia, olvídelo, nadie quería comprar, nadie ni siquiera quería ir a ver la casa porque dicen, hombre, hay COVID, ahí me enfermo. Y entonces era súper difícil el que pudiéramos hacer citas, y luego iban las citas y me querían ofrecer muchísimo menos de lo que valía. De verdad yo ya no sabía qué hacer. Hasta mi hijo, que tiene 3 años y medio, desde que él empezó a hablar le enseñamos a que orara. No, pues ahorita él ora bastante bien, y le dije, ponte de rodillas y vamos a orar. Y ahí venían el niño, podían ver a mi hijo ahí, Señor, que se venda la casa vieja, que se venda la casa vieja. Todos en la casa estábamos orando porque se vendiera la casa vieja. Gracias a Dios, la casa se vendió ahora en noviembre y pudimos salir avantes y estamos bien, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios. Y tal vez para ti esto es algo trivial, pero para mí fue muy estresante, fue muy alarmante. He visto la mano de Dios en mi vida, pero también he visto la mano de Dios en los casos de gente que ha estado en situaciones de vida o muerte. Y he visto cómo Dios nunca ha abandonado a uno solo de sus hijos. He visto también a gente que ha perdido la batalla aparentemente y que han pasado a la presencia del Señor, que han partido, pero no han perdido la guerra. Ellos ganaron la guerra porque ellos ya están con el Señor. He visto gente que aparentemente está ahorita en situaciones de escasez, pero estoy seguro, Dios te está preparando para lo que tiene para ti si permaneces fiel y permaneces fiel a su palabra, permaneces fiel a sus promesas, y Él te bendecirá. Solamente permanece fiel, permanece firme en el Señor, como lo que cantamos ahorita, firme en ti, Señor. En ti, cuando estoy firme, tengo libertad. Cuando estoy firme en ti, no tengo temor. Así que quiero recordarte el día de hoy, en este domingo, en el que tal vez estás viendo esta predicación desde tu casa, tal vez desde un hospital, tal vez desde algún lugar en el que no es tu casa y estás ahí temporalmente. Déjame te digo, recuerda y ten clara tu identidad siempre. Tú eres un hijo de Dios. Esto no es para siempre. Recuerda que esto es temporal. No olvides la recompensa de creer en Jesús y creer todas sus promesas, nuestra salvación, la vida eterna. Vivamos en santidad. Tenemos que ser dignos representantes de quién es nuestro Dios y lo que Él hizo por nosotros. Seamos de buen testimonio con la gente de adentro, con nuestra familia y también con los de afuera. También obedezcamos a las autoridades, seamos prudentes por amor al Señor, seamos prudentes, pero no vivamos en temor. Amemos y cuidemos a nuestra familia. Valora a esa gente con la que despiertas y te vas a dormir todos los días. Cuídalos como lo más preciado, como la recompensa que te ha dado Dios por tu fidelidad. Sufran con gozo, sufran con una sonrisa en el rostro, que si no les dices a la gente, que nadie se dé cuenta por la situación por la que estás pasando, porque entonces estás imitando a Cristo y recibirás la bendición de Dios.
Ayuda al que lo necesita. Hay mucha gente que necesita ayuda en este momento. Si Dios te ha puesto en una situación de bendición, bendice a los demás. Incluso si tal vez te hace falta, pero ves que a alguien le hace más falta, ayuda. Y no dejemos de confiar en Dios. Así que hoy quiero confrontarte, quiero que el Espíritu Santo te confronte. Y quiero hacerte algunas preguntas. En este tiempo, ¿tu identidad como hijo de Dios se ha fortalecido o se ha nublado? ¿Vives confiado en que esto es temporal o ya te has resignado que esto es para siempre? ¿Tienes clara cuál es la recompensa o se te ha olvidado el valor del regalo de tu salvación? ¿Estás viviendo tu santidad o hay algunas puertas que has abierto y que tienes que volver a cerrar? ¿Cómo te estás comportando ante esta adversidad? ¿Te estás quejando o estás dándole gloria a Dios? ¿Estás siendo obediente a las autoridades o estás siendo rebelde? ¿Estás cuidando y valorando a tu familia en este tiempo? ¿Qué tanta queja hay en tu boca? ¿Has ayudado a alguien que lo necesita o te has concentrado más en ti y en tus necesidades? Y por último, ¿estás confiando en Dios con todas tus necesidades o estás confiando en cosas o en otras personas? Así que el día de hoy quiero inspirarte a que le digas una vez más a Dios: no tengo temor cuando en ti estoy firme. Tengo libertad cuando en ti estoy firme.